Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante y muy importante. Y ese tema es... Bueno, la diabetes, el azúcar o como sea que le llamen coloquialmente, es una de las enfermedades a las que llamamos crónicas. Esto quiere decir que una vez que se adquiere este tipo de enfermedades ya no se quitan y va a durar contigo pues hasta que te mueras. Pero en sí, ¿qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes es un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono. Es decir, es un trastorno que va a condicionar en cómo se utiliza el azúcar en nuestra sangre. Como sabemos, el azúcar es aquello que le da energía a nuestro cuerpo, es la moneda de intercambio, se le llama en bioquímica. Y pues al ser tan importante, cuando el cuerpo no sabe bien cómo utilizarla como es en este padecimiento, es algo que nos perjudica globalmente, es decir, que perjudica a todo nuestro cuerpo. Y en sí la diabetes puede ocurrir porque o bien hay una deficiencia de una hormona que se llama insulina, o bien esta hormona se está produciendo en cantidades normales, pero no es eficiente para controlar los niveles de azúcar en sangre. Y bueno, existen varios tipos de diabetes. Las que más conocemos es la tipo 1, la tipo 2, diabetes gestacional y diabetes que es secundaria o cualquier otro padecimiento, como puede ser el síndrome de Cushing. La diabetes tipo 1 es la que sobre todo le da a personas jóvenes, es decir, esa ya viene más de una forma hereditaria y puede ser antigénica o idiopática. La antigénica es que los mismos antígenos, es decir, nuestro mismo cuerpo o el sistema inmunológico empieza a atacar al páncreas, ya que el páncreas es el órgano que se encarga de fabricar insulina. Si nuestro mismo cuerpo lo empieza a atacar, no va a haber suficiente insulina en el cuerpo y por lo tanto esta persona va a caer en diabetes y su cuerpo no va a saber utilizar bien la glucosa ya que no se está produciendo suficiente insulina. Bueno, la diabetes tipo 2 es una de las más importantes que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque de todas las personas que padecen diabetes, el 95% de ellas padece el tipo 2. El tipo 2 es un tipo de diabetes que es totalmente adquirido. Eso quiere decir que aunque intervienen factores genéticos, factores ambientales, en sí está muy condicionada al ritmo de vida o cómo vive esa persona y cómo es que alimenta su cuerpo. Normalmente tienden a ser personas gorditas, que no controlan muy bien su dieta y que sobre todo consumen muchos azúcares, ya sea en forma de cerveza, en forma de chocolate, de refresco o cosas que vienen muy cargadas en azúcares. En sí hay varios factores que condicionan este tipo de diabetes. Uno de ellos es que empieza a haber resistencia a la insulina. Esto se ha visto que sobre todo se da en personas que llevan una vida muy sedentaria, entonces al no hacer suficiente ejercicio, el cuerpo empieza a dejar de asimilar bien la insulina y por lo tanto no puede procesar toda la cantidad de hidratos de carbono que en él entran. Y esto nos lleva a la vez al segundo factor, es decir, a que el hígado empieza a producir más glucógeno o más bien dicho, se empieza a producir más glucosa. ¿Por qué? Cuando la célula empieza a detectar que no hay suficiente azúcar o glucosa, como le quieran llamar, adentro de ella y que no puede generar más energía, es cuando manda señales y estas van hasta el hígado. El hígado, pues es como si le dijeran, oye, necesitamos más azúcar, y por ende él empieza a generar más. Entonces se hace una carga muy grande de azúcar en la sangre que está circulando, pero como tal las células al no haber insulina no pueden aprovecharla, es decir, no van a poderla meter y tampoco van a utilizarla como energía. Y en automático nos lleva al otro factor, que es que hay una alteración en la secreción de insulina. Entonces la célula sigue detectando que no hay suficientemente azúcar para que ella pueda seguir generando energía. Ya le dijo al hígado que empiece a generar más, el hígado lo produjo, pero como no hay insulina, empieza a necesitar más energía a pesar de que la sangre ya está muy cargada de azúcar. Entonces le dice al páncreas que genere más insulina. El páncreas se ve muy apurado a empezar a generar más, entonces la empieza a hacer de muy mala calidad. Eso empieza a condicionar en que esa insulina realmente no sirva de mucho. Sí hay bastante insulina en la sangre, pero no va a hacer su tarea como debería de hacerla. Y eso condiciona que el azúcar cada vez vaya subiendo más y más y más y más. Y la gente, si no es medicada, va a caer en algo que se llama cetoacidosis diabética. Bueno, y me dirás, ¿y por qué es tan importante el azúcar? Realmente el cuerpo utiliza como 3 tipos de moléculas las cuales puede generar energía a base de ellas. Una sería el azúcar o la glucosa, que es la principal fuente de energía. La otra sería grasas o cetonas y la otra serían proteínas. La mayoría de tejidos puede generar energía a base de glucosa o de cetonas.
Pero los tejidos nerviosos, es decir, lo que es el cerebro y todas sus ramificaciones nerviosas, necesitan forzosamente glucosa para seguir subsistiendo. Entonces, aunque haya bastante glucosa en la sangre, si no hay suficiente insulina, estos tejidos no pueden aprovecharla. Cosa contraria a otros tejidos, por ejemplo, músculo o algunos órganos, que pueden aprovechar proteínas o incluso pueden llegar a aprovechar grasa para generar su energía. Entonces tal vez por estos órganos no haya tanto problema, aunque sí, más bien que es el cerebro y todas sus ramificaciones nerviosas las que necesitan forzosamente esa glucosa. Bueno, ya tenemos qué es y por qué es que se da, al menos vimos algo muy a grosso modo. Ahora nos falta decir cómo es que se puede identificar este padecimiento en alguno de ustedes, esperemos si no lo tengan. Bueno, cada vez que van a consulta se han de haber dado cuenta que les dan un pinchazo en el dedo y le sacan una gotita de sangre. Eso lo meten en un aparatito y el aparato les dice en automático cuánta glucosa tienen en la sangre. Unos buenos niveles de glucosa serían más o menos entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Lamentablemente hay personas que tienen muy elevado esto, entonces se les pudiera dar de inmediato un diagnóstico de diabetes, de prediabetes, o si no se les puede mandar a hacer alguna otra prueba. Esta prueba es una prueba de sangre que se la tienen que sacar con un tubito y se llama hemoglobina glucosilada. En sí, cuando un médico a base de estas pruebas te da un diagnóstico de diabetes, te va a sugerir un tratamiento, ya sea que te maneje con cambios en el estilo de vida, es decir, que te ponga a hacer un poquito de ejercicio, sobre todo aeróbico, y también que haya un gran cambio en tu alimentación. Para esto no solamente es cuestión del médico, es cuestión del paciente y también tiene que intervenir un nutriólogo. O bien que como tal el médico decida ya ponerte un tratamiento farmacológico, que son unas pastillitas que se les llama hipoglucemiantes orales. Estos lo que van a hacer es exigir que se haga un poquito mejor la insulina y que se siga produciendo en mayor cantidad. Esto va a hacer que la glucosa en sangre empiece a disminuir. Obviamente lo hacen a través de distintas vías, pero todos más o menos hacen lo mismo. O bien se puede utilizar como tal la insulina, la que se carga en una jeringuita y se la inyectan ya sea en la pancita, en el hombro, todo es subcutáneo. Lamentablemente la mayoría de pacientes le tienen un miedo atroz a la insulina, pensando que es una herramienta muy mala, incluso muchos me han llegado a decir que los va a dejar ciegos, cuando la realidad es muy distinta, ya que los pacientes a veces llegan en etapas donde se están agravando demasiado y más bien la diabetes y el que no estén recibiendo un tratamiento es lo que puede causarles ceguera o puede causarles que ya no empiecen a sentir en sus extremidades. Esto que dejen de sentir en sus extremidades es uno de los peores escenarios a los que se puede desarrollar esto, porque se los explico rápido. Cuando una persona por la diabetes se empieza a desmielinizar los nervios, es decir, es como si un cablecito empezara a perder su recubrimiento, entonces estos nervios dejan de sentir. Si la persona no siente bien en sus manos o sobre todo en sus piecitos, no se va a dar cuenta cuando llegue a ver alguna pequeña herida. Esto es muy peligroso en ellos, ya que en ellos no cicatrizan del todo bien las heridas y eso puede producir a que esa herida se vaya expandiendo, se haga necrótica y puede incluso llegar a ser un pie diabético. El pie diabético tiene algunas clasificaciones, es la clasificación de Warner, pero un pie diabético puede llegar muy fácilmente si no es cuidado a la amputación y muchas personas lamentablemente le adjudican este tipo de desenlaces a la insulina, cosa que es totalmente falso y como tal la insulina no es mala, no va a hacer que te dejen ciego, no va a provocarte una herida en el pie que se te va a tener que cortar, ni nada por el estilo, al contrario, lo que se intenta es prevenir llegar a estos desenlaces. Sin embargo, como ya les había comentado, el que una persona no se cuide o que tenga como que estos estigmas y ella solita se niegue a este tipo de tratamientos puede llevarla a este tipo de desenlaces. Y pues bueno, creo que es tarea de todos vigilarnos. Personalmente, cada quien hay que estar vigilando nuestros niveles de azúcar en sangre y sobre todo también es nuestro deber estar viendo por el bien de nuestros papás, de nuestros abuelos. Hay que cuidarlos, hay que acudir a un chequeo médico cada determinado tiempo, de preferencia cada 6 meses. Hay que estar haciendo determinaciones de glucosa, eso no cuesta nada, solamente es acudir al centro de salud o alguna farmacia o si tienen el aparatito, hacer un chequeo de la glucosa en su dedito y hacer los exámenes de laboratorio que el médico solicite. Y pues se lo repito, es una tarea de todos cuidarnos, vigilar a nuestros familiares y pues ahorita por la contingencia quédense en casa. Eso ha sido todo, bye.